Director ejecutivo de CELAC en Ecuador. ¿Qué tal, Nicolás? Es un placer tenerte en el programa. ¿Todo bien? Hola Claudia, un gusto estar de nuevo acá con la teleaudiencia boliviana. Encantado de estar en este espacio nuevamente. Un gusto. Excelente. Desde Quito, Nicolás, ¿dónde te Sí, encuentras? Quito, Quito, Perfecto. Quito. Entonces tendrás muy fresco todo lo que está sucediendo. Ayer lo hemos visto en CNN, en Telesur, en canales colombianos, en canales argentinos, un poquito palpando este último tramo de lo que va a ser lo que sigue, que no son 5 años ni 4, es 1 año y medio. Es la colita que le faltó al presidente Lasso. Por eso todas estas esperas y este proceso relativamente largo, también afectado por la violencia. Bueno, se definió a Daniel Noboa, de 35 añitos, será el presidente más joven en Ecuador. Después de tener un segundo lugar en la primera vuelta, gana la presidencia con el 52% de los votos. Relativamente desconocido en la política y en América Latina, diría yo. Él había de todas maneras acumulado una experiencia como diputado en la disuelta Asamblea. Me parece que una de las claves para su éxito en estas últimas semanas ha sido un discurso todavía más fuerte en torno al crimen, la corrupción y, dicho claramente, mano dura contra el crimen y la corrupción. ¿Estoy en lo cierto? Sí, mira Claudia, me parece que el escenario ecuatoriano posiciona a un candidato, no solo, yo te diría que no es solo desconocido para América Latina, es desconocido para el Ecuador, a pesar de su paso por la Asamblea. Fue un diputado, digamos, con una bancada legislativa muy pequeña que nace a raíz de los intentos de su padre, el multimillonario Álvaro Noboa, ¿no es cierto?, de ser presidente de la República, que desde los años 90 intenta ser presidente y además va construyendo una bancada legislativa. Uno de los grandes empresarios bananeros, en, ¿no? Nicolás, ese es el origen de la fortuna, ¿no? Sí, sí, efectivamente es el gran magnate bananero, uno de los hombres más ricos de América Latina. Hace un tiempo, hace unos años, no sé hoy cómo sea su ranking, digamos, pero hace muchos años era uno de los más ricos. Entonces, Daniel Noboa no es conocido por la estructura política ni social del Ecuador. Él emerge desde un espacio absolutamente minoritario. Comienza en las encuestas muy por debajo. Nadie se esperaba, ni el mejor analista podía esperar que Daniel Noboa logre pasar a la segunda vuelta. El Hablando debate de presidencial en la primera vuelta es lo que marca Nicolás, su posición. hablando de analistas, ayer siguiendo un poquito esto entre CNN, Telesur y otros canales de la región, escuché a un analista cabalmente que decía que Noboa, contrariamente a lo que se pueda pensar en la región, no representa precisamente a las fuerzas de derecha y de hecho se describe a sí mismo como una voz desde la centro izquierda. Y yo ahí paré los oídos y dije, ¿qué canal estoy viendo? Y era Telesur y me sorprendió. ¿Cuál es la lectura que tienes desde ahí adentro? ¿Cuál es el origen y el aroma de este candidato hoy presidente? Mira, me parece que esa lectura no, en mi opinión no es correcta. He visto hoy los titulares del País, de la prensa grande, ¿no es cierto?, de mundial, europea, que le tildan incluso de centro derecha. Te diría que Daniel Noboa no es centro derecha, peor decir centro izquierda, es un candidato, es una persona que viene del mundo empresarial más elitista de este país, sin poner en este caso ninguna valoración subjetiva del sentido, ¿no es cierto?, de la palabra elitista, sino más bien es una persona millonaria, es una persona que su vicepresidenta hablaba de recortar la salud, recortar la educación, que privatizar absolutamente todo. Eso lo dice la vicepresidenta y sin ningún tapujo, ¿no es cierto? Y son posiciones que en campaña intenta, yo creo, reducir o minimizar, pero es un candidato de derecha. Cree en el libre mercado, cree en los impuestos bajos,
cree en un modelo de Estado mínimo, cree que el sector empresarial por sí solo puede llevar a la economía a la prosperidad de todos, ¿no es cierto? Son preceptos liberales, son preceptos neoliberales, entonces yo no veo la posición de Daniel Noboa como un candidato de centro derecha ni de centro izquierda. Además, sí, además se ha ganado, yo diría, el voto de una parte de la población que está preocupada por la inseguridad, con un discurso muy, muy duro. Habla de militarizar las fronteras para combatir el narcoterrorismo, propone trasladar a reclusos violentos a barcos, cárceles en alta mar para aislarlos de sus redes. En fin, esto siempre me suena a Bukele porque hay experiencias que tienden a repetirse y los medios no hacen sino poner en contacto estos discursos y estos miedos también de la población y estos discursos políticos. A ver qué sucede del otro lado. Quedó en nada la posibilidad de que Ecuador estrene una primera presidenta mujer. ¿Qué pasa con la perdedora? ¿Quiénes pierden? ¿Alguien pierde? ¿Cuál es tu evaluación política? Mi evaluación política, yo te diría ya pensando en la campaña, para ser objetivo, ¿no? Yo creo que aquí hay dos vertientes de la pérdida de la presidenta del correísmo. Y creo que si me das, te voy a dar la que a mí me parece la principal. Yo creo que el correísmo comienza desde hace algunos años a correr en un espacio o a limitarse en la capacidad de relacionarse con otras fuerzas políticas. Comienza a ser un poco sectario, digamos, en el sentido de que rompe puentes con otros espacios de la política, ¿no es cierto? Y en vez de correr con una tendencia regional, que son los frentes amplios, ¿no es cierto? En el Uruguay, el mismo kirchnerismo hace, digamos, ese ejercicio de frentes, de alianzas, el Frente de Todos, el Frente para la Victoria, bueno, en fin, una serie de países, en Brasil se intenta también. Entonces, el correísmo no tiene un espacio, una estrategia política para abordar el problema, ¿no? No quiero diferenciar con lo electoral, porque esto no es electoral, lo electoral solo ya es el reflejo para mí de una derrota política del correísmo. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras razones que podemos profundizar, si te parece. Pero, y la segunda, que también tiene un rol importante, y yo creo que el expresidente Correa, le da más peso a esa posición, pero yo no comparto del todo, yo creo que es la primera. Pero él habla de un ataque mediático de tremendas consecuencias, que es real. Solo para que tengas una idea, en plena veda electoral, los canales de televisión hacían propaganda sobre la avena Quaker. La avena Quaker es un producto muy famoso en el Ecuador, pero es dueño de la familia Noboa. Entonces, saltándose vilmente la veda electoral sin hacer campaña, ¿no es cierto?, ponen ese tipo de publicidad. Hay un ataque salvaje del sistema judicial. A semanas antes de las elecciones, la Fiscalía General del Estado genera un rumor de un supuesto, de un sicario que habla de que el partido de Rafael Correa asesina al presidente Villavicencio. Entonces, hay una estructura mediática y hay una estructura judicial tratando de proscribir y tratando de alterar la democracia, evidentemente, Nicolás, ¿no? Pero, sí. Sí, no, termina, por favor. Sí, entonces, eso me parece que si le ven en grandes rasgos, esos son los dos elementos. ¿Qué pesa más que el otro? Entonces, yo te pongo un tercero, Nicolás. La izquierda, el progresismo debería. Nicolás, te pongo, antes de que pases a esa idea, te pongo una idea que viene sobre todo desde las corrientes feministas en América Latina. Hay quien dice, o hay quienes dicen, o hay mujeres feministas que dicen que no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. ¿Habrá pesado esto también en algún lugar del voto de decir, bueno, es una mujer interesante, joven, con un perfil muy fresco, hasta donde hemos podido ver fuera de las fronteras de Ecuador, pero nos vamos nomás al otro, padre de familia, más conservador? ¿Habrá pesado esto incluso entre quienes están más a la izquierda?
A mí me parece que sí, jueves, yo creo que está justamente en este espacio que te digo, ¿no? De un frente amplio. A un poco el correísmo no ha sabido interlocutar con pensamientos que yo creo que no son hegemónicos en la sociedad, pero son importantes. El feminismo, el ambientalismo, el animalismo, si quieres ponerle un poco en algún detalle. Entonces, a mí me parece que sí, que todo eso sumaba el indigenismo, el movimiento indígena, los derechos de la naturaleza, un poco la minería. Entonces, todas estas que son agendas que pueden ser hasta cierto punto no son mayoritarias o son dispersas, pero que si tú las sumas es un importante elemento, ¿no? Un importante caudal que habría que considerarlo y habría que valorarlo dentro de ese contexto, que no son además agendas aisladas, es decir, por lo general, si una persona está en una posición mucho más ambiental, tiene este tipo de sensibilidades, también puede haber sensibilidades desde el feminismo, desde sensibilidades de los movimientos indígenas, ¿no es cierto?, hacia los indígenas. Entonces, yo creo que no son agendas concretas, pero que no están desconectadas unas con otras para que una sociedad perciba los sentidos comunes, estos clivajes políticos que se llaman, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que la gran derrota, como te digo, es esa también del correísmo, aislarse de todos esos espacios. Y mi última pregunta para cerrar esta corta conversación, Nicolás, como siempre agradeciendo tu mirada, tu tiempo, tu aporte. ¿Qué va a pasar estos próximos meses? Es año y medio, año y pico. ¿Qué va a suceder en Ecuador? ¿Te esperas algo en específico? Sí, Claudia, mira, yo, digamos, como un ciudadano, yo esperaría que al presidente Noboa le vaya bien, porque la verdad que vivimos ustedes desde fuera a veces se puede ver las cifras desgarradoras, pero la situación interna es muy dura. Entonces yo diría que esperamos al menos que se solucione los niveles de violencia extrema, ¿no? Y para eso no se necesita planes un poco hollywoodenses que está creando Novoa, ¿no? Su publicidad era Hollywood, una serie de videos. Yo creo que lo que se necesita fundamentalmente es convicción para modificar las estructuras de poder en las fuerzas del orden, la policía, los militares. Ese es el primer paso. Sin limpiar eso, ¿cómo combates el crimen? Entonces, yo sinceramente no sé si haya esa fuerza, no tenga esa fuerza en el Parlamento o en todos los estamentos estructurales. El equipo que se necesita para eso, equipo de gente muy capacitada, muy honesta y con mucha voluntad de arriesgarse la vida, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y lo segundo es que la economía a mí me parece que no va, yo eso puedo decir porque esa es mi área de expertise, yo no creo que va a tener mucho resultado con una economía en que siempre tildando los impuestos del causante del desastre, ¿no es cierto? Menos impuestos, hay que seguir acortando el déficit, el equilibrio fiscal, en fin, que son políticas necesarias en auge tal vez, pero en crisis económicas hay que gastar en la gente, hay que endeudarse con el Estado, no en la deuda externa, ¿no es cierto?, sino con mismas políticas locales o endeudamiento local. Entonces, yo creo que esas no son preceptos de su modelo de gobierno, ¿no? Entonces, yo, francamente, en lo económico no espero casi nada en este año, y en lo de seguridad me quedan 60-80% de escepticismo, si quieres, de que logren modificar la realidad, ¿no? Esperemos, te digo, ojalá que me equivoque en ese 20% de probabilidad que yo le doy para que solucione las cosas. Espero equivocarme, pero miremoslo, ¿no? Así las cosas. Gracias. Estuvo con nosotros Nicolás Oliva, subdirector ejecutivo de CELAC en Ecuador, y la cita será pronto porque estaremos pendientes de lo que va a vivir ahora Ecuador en lo político, en lo económico, en el sentir de la gente. Gracias por el tiempo, Nicolás. Claudia, gracias. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo.